Bueno, Alejandro, ¿la nuque se dice? La nuque. ¿La nuque? La nuque. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, psicólogo social. Doctor en psicología social. Doctor en psicología social. Nos viene re bien tu profesión y fundamentalmente tu disciplina específica, porque queremos hablar de un tema que es como que venimos leyendo mucho sobre esto. Las parejas que se proponen el no tener hijos. Los jóvenes fundamentalmente. Sí. Algo que llama la atención porque uno, bueno, tiene la idea de que por ahí a cierta edad, a lo mejor si la mujer no ha logrado concebir, bueno, se resigna y dice, bueno, ya está, no voy a tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando las parejas muy jóvenes toman la decisión de no tenerlos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no quiere procrear, que era el fin primigenio de la concepción familiar antes, ¿no? Sí, vos sabés que hay como una mirada muchas veces estigmatizada respecto a este tema. Sí, es verdad. Muchas veces me preguntan, ¿está bien o está mal esto Tal de cual. hay que procrear o no hay que procrear? ¿Por qué baja o por qué sube la tasa de natalidad? Y muchas veces nosotros desde la psicología social analizamos esto de la mirada estigmatizante. El estigma es esa marca o esa mirada negativa. ¿Por qué no tenés hijos? ¿Por ¿Qué qué te no pasa? tenés ¿Sos hijos? anormal? Exactamente. ¿Viste que la vecina del cuarto piso ya lleva 10 años de casada y no tiene hijos? ¿Tendrá algún problema? ¿Qué Sí. pasa que ese matrimonio no tiene hijos? ¿Qué pasa con ese matrimonio? Entonces, el tema del condicionante social, el tema del condicionante familiar, cuando tu mamá o tu papá te preguntan, ¿qué pasa que no estás ¿Para teniendo cuándo? hijos? ¿Para cuándo? O la gente en el club te pregunta, che, ¿y vos qué onda? ¿Vas a quedar embarazada? ¿Vas a ser mamá? ¿Vas a ser papá? Muchas veces eso condiciona y presiona mucho y genera como una marca, una presión familiar, social, cultural, que condiciona mucho y que muchas veces hace que retrae a la persona o a esta familia joven a la mirada de concebir y agrandar la familia. Casi como una réplica, decir, no, lo voy a tener cuando yo quiera, no cuando vos me ordenes. Genera un efecto rechazo. Claro. Un efecto contraproducente, lo que nosotros llamamos esto de chau pañales. Y cuanto más me preguntás, más me retraigo y más no te voy a dar el gusto. Vos sabés que hay hoy por hoy una mirada de muchos factores o muchas variables por los cuales la tasa de la natalidad ha bajado y sobre todo en Argentina son muchos los factores. A ver. Me llama la atención, viste, en Argentina un país que, Bueno, sobre todo los países latinoamericanos, en donde tenemos una cultura de la familia bastante arraigada. Sí, por ahí en los del europeos, calor. en los estadounidenses, por ahí uno como que dice, bueno, es más normal que no tengan hijos, o en los países donde hay control de natalidad, ¿no? Pero en el caso de Argentina, que somos tan fraternales, tan familiares. Sí, totalmente. Bueno, uno de los factores que me parece muy positivo por el cual la tasa de la natalidad ha bajado es el rol de género, es decir, esto de el empoderamiento de la mujer, que hoy la mujer ha crecido muchísimo en el campo laboral. Hoy la mujer tiene una posición laboral muy igualitaria al varón. Esto de lo masculino y lo femenino se ha emparejado muchísimo en el campo laboral. Hoy la mujer es directora, hoy la mujer es gerenta, hoy la mujer no es netamente ama de casa. Hoy hay muchos maridos u hombres que ocupan el rol de amos de casa o que Claro. hacen home office y la mujer sale a trabajar y la mujer ha crecido muchísimo en la figura del liderazgo empresarial y la mujer posterga la maternidad por ese crecimiento y ese empoderamiento del liderazgo empresarial. Yo tengo una profesión y la ejerzo. Totalmente. No voy a dejarla de lado para ser madre. Postergo el tema de la maternidad. Entonces el tema del crecimiento y esto de emparejar en la figura del liderazgo masculino y femenino es algo por el cual ha mermado el tema de postergar la familia. Y eso me parece bien. A ver, no es que juzgo, pero me parece bien el tema de la diversidad y la paridad de género, ¿no? Sí, esto de del rol oportunidades, ¿no? y Dentro de de la la familia. oportunidad. Eso me parece muy bien. Otra de las cuestiones que ha postergado el agrandar la familia es esto de poder emparejar lo profesional y lo personal. La gente quiere empezar a vivir un poco más la vida personal y este gusto vos
vos lo adquiriste en pandemia. Vos estuviste en tu casa 2 años y te embebiste, absorbiste eso de poder disfrutar de tu familia, de tu marido, de tu casa. ¿Nos volvimos más hedonistas? Totalmente. Y aprendiste a disfrutar de otras cosas y rechazaste un poco esto de salir todos los días y aprendiste quizás a querer tener home office, flex day. Hoy por hoy el tema de... Y las tareas se empezaron a compartir más. Totalmente. Porque al estar todos los miembros de la familia dentro de la casa había que convivir y convivir implicaba que todos tuviéramos obligaciones de la misma manera. Hoy planchar no es de la mujer y lavar los platos es de la mujer y ir a trabajar es del hombre. Eso no existe más. Claro. Eso no existe más. Hoy todo es compartido y por suerte el tema de la diversidad de género ha hecho que las tareas sean multitasking, multigénero, con lo cual el tema de querer viajar, de querer compartir, de querer tener quizás más plenitud sexual en la pareja y tener más intimidad hace que yo postergue eso y querer tener más tiempo de pareja, más tiempo para practicar un deporte, hace que yo postergue eso. Y si voy a lo... Y eso está bueno. Eso está muy bueno. Eso porque está muy cuando bueno. Llegan los chicos, si es que llegan, no van a interrumpir absolutamente nada, no van a generar ninguna frustración personal. Porque ya lo viví. Claro. Porque ya lo viví. A ver, me preguntan, ¿y qué pasa con la coyuntura argentina? Si yo voy netamente... ¿Qué es lo que te iba a preguntar? A ver, vos hablaste recién en la intro sobre Latinoamérica y que está muy bueno, y si comparamos Chile, Perú, México, Brasil... A ver, si yo voy netamente a lo argentino y si voy a 2023, año electoral, presidenciales... El tema inflacionario, el tema de evaluación, recién le contamos a la gente que recién hablábamos antes de empezar el programa sobre la situación política económica que tiene que ver, ¿no? Con esto que de lo que está pasando. Porque la planificación familiar uno tiene que contar con que el acceso a la vivienda, el acceso al crédito, el acceso a los préstamos, el acceso al crédito hipotecario, el acceso a devolver o la posibilidad a devolver el dinero que vos me prestaste, el pagar la escuela privada, el pagar la guardería, el acceso a una clínica privada, el acceso a la obra social. Todas esas cosas son condicionantes para yo pensar en agrandar la familia o tener el primer hijo. Entonces, esas cuestiones no podemos dejarlas de lado. ¿Cómo vos no vas a hacer números donde permanentemente... la inflación sube semana a semana. Sí, la devaluación es semana a semana. Y vivimos en un país impredecible. Impredecible. Convengamos que te levantas mañana y no sabes si tenés $5, $10 a diferentes tipos. A un mes de las PASO, a 20 días de las PASO. Exactamente. A 3 meses de las presidenciales. No sabes si tu presupuesto te va a durar 5 días, 10 días o mediodía, porque vos sacás el billete del valor peso y no sabes cuánto te va a valer. Y todo eso, factores de incertidumbre, yo creo que degeneran en que la planificación familiar sea diferente. A ver, todo cambio trae aparejado miedo e incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es lo peor que tenemos, porque el no tener certeza es lo que a nosotros nos paraliza. El vos saber un escenario o el saber otro, a vos te da un marco de acción, pero estar acá en el medio y no saber qué es lo que va a venir, tener un hijo... con lo que vos sabés que eso trae aparejado. Claro. ¿Qué pasa cuando vos no tenés acceso a la vivienda? ¿Qué pasa cuando vos vivís en zonas rurales? ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando, quizás proyectándonos en nosotros, en una clase media. Salgamos de nuestra clase, vamos a una clase... con mayores necesidades económicas. Con una zona o zonas vulnerables o personas en situación de calle. Personas en situaciones rurales, 60% de pobreza a nivel nación. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo tengo un hijo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo accedo a un parto? Ahora, ¿vos te acordás que antes las familias se constituían casi de manera espontánea? Una vez que se formaron el matrimonio, se tenían hijos cuando llegaban. El no tenerlos ahora habla también de una forma de planificación familiar, o sea, de que las parejas han tomado en cuenta que deben cuidarse si no van a poder sostener ese hogar. Entonces también habla de un cambio de paradigma respecto de lo que son las relaciones intrafamiliares, ¿no? Porque antes si llegaban los hijos, bueno, bienvenido sea, tenemos 3, tenemos 10, era lo mismo.
Ahora no. No. Ahora es como que la gente aprendió, los chicos, sobre todo los chicos muy jóvenes. El tema del cuidado, El de tema la de se prevención. cuidan, la prevención. Y ya no pasa solamente por la prevención de enfermedades, también pasa por el control de natalidad. Totalmente. El tema de los anticonceptivos, de los preservativos, el tema de la educación sexual inicial en los colegios, el tema de los padres, la charla con los chicos, con los adolescentes, el tema de la educación sexual inicial en la primaria, en la secundaria, que viene de ahí, porque la sexualidad nace en la educación. Claro. Nace en la escuela, nace en tu casa, nace del padre al chico. La sexualidad nace ahí. Es decir, la economía nace en la educación, la política nace en la educación, todo nace desde ahí. Entonces, si no partimos desde ese núcleo, más allá de que haya hoy una tendencia, yo creo que la tecnología tiene que ver con esto de la natalidad, la pospandemia tiene que ver con la natalidad, lo cultural tiene que ver con la natalidad. Son muchos los factores que tienen que ver con esto. No es un solo aspecto que es netamente lo económico, no puedo pagar una cuota o no puedo pagar la obra social. Hay decisiones tomadas inclusive de gente de lo ecológico. Sectores. Claro. Todo tiene que ver, lo que pasó con la pandemia tiene que ver, porque a vos te cambió el paradigma, te cambió un montón de cosas, te cambió el vínculo, esto que vos decís, intrafamiliar, te cambió tu relación con tu jefe, tu relación con el trabajo. En Estados Unidos fue el país del mundo que más tasa de renuncia hubo a nivel mundial. La gente decidía renunciar a su trabajo porque no quería volver. No quería volver. 2021, fin de 2021, la gente renunciaba porque no estaba dispuesto a volver al trabajo si no le daban home office. Claro. Entonces, eso es un paradigma total. ¿Y eso te pensás que no tiene que ver con la forma de reproducción? Claro que sí. Pero, y me quedo sin trabajo. Si me quedo sin trabajo, ¿voy a tener un hijo? Evidentemente no. Entonces, son muchos los aspectos. Y ahora, ¿y lo psicológico cómo me influye esto? ¿Y la mirada social cómo me influye? Recordar que la psicología social estudia cómo modifico yo mi conducta frente a la mirada del otro. Sí. Cuando el otro me mira, ¿qué pasa frente a la mirada del otro? ¿Cómo me siento cuando vos me mirás? Cuando el otro me observa, yo, ¿cómo modifico mi comportamiento frente a la mirada del otro que me juzga, que me evalúa, que me interpela? Entonces yo modifico seguramente en función de mi conveniencia, para no ser evaluado, para no ser juzgado, para no caer en ese estigma que me pone esa marca social que muchas veces es indeleble y no se borra. Claro. Y de ahí no salgo. Entonces, esto de la concepción muchas veces es una marca que cuesta borrarla. No tuviste, no tenés. Y esa pregunta que muchas veces nos duele, esas preguntas que no hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre lo que se pregunta, cómo se pregunta y lo que no hay que preguntar. Sí, tal cual. ¿Y por qué? ¿Por qué no tuviste hijos? ¿Y por qué no? Ahora, ¿no notaste que así como hay parejas que deciden no tener hijos, hay hogares que son monoparentales, el caso de una mujer sola o un hombre solo que deciden tener hijos a través de los distintos programas de procreación asistida que existen? Me parece excelente, me parece excelente. O sea, que se da como una contrapartida, ¿no? Lo que era la pareja tradicional integrada por dos que tenían hijos, sea de la sexualidad que sean, la pareja, ahora no quieren tenerlos. Y a lo mejor individuos, familias que son mononucleicas, que empiezan a integrarse con la concepción de un hijo a partir de las distintas plataformas de procreación que existen. Hoy el concepto de familia cambió muchísimo. Hace 30 años vos decías, mamá, papá, 2 hijos es una familia. Claro, hoy 4, por hoy, era el promedio vos 4. y un gato es una familia. Vos y tu tía es una familia. Vos y tu vecina que viven juntas es una familia. Vos y tu canario es una familia. Sí, ¿por qué vos tenés que tener vos, tu esposo y una hija para ser una familia? Vos podés tener una esposa y son una familia. Claro, desde esa perspectiva digamos que hay una evolución. Porque hay una elección de las personas que eligen realizarse de la manera que desean, ¿no? Porque hay una mirada social mucho más amplia, mucho más abierta. La ley acompaña. Lo que vos decías,
el tema del cuestionamiento a la pareja tradicional que no tiene hijos sigue subsistiendo. Totalmente. No sé por qué, pero sigue subsistiendo. A mí me Totalmente. preguntan, ¿por qué no tuviste hijos? Y qué sé yo, no se dio, no pude. Porque, ¿Pero por qué no? porque qué decidí raro. viajar, o porque decidí hablar 5 idiomas, o porque Claro. decidí Hacer ser 4 carreras maratonista, universitarias. ¿Sí? porque decidí tener 4 títulos, o porque decidí conocer 22 países, o porque decidí ser artista. Y tampoco debería iniciar la respuesta con el por qué, porque estoy justificando. Claro. Me gusta hablar 5 idiomas, es decir, el por qué es porque estoy justificando. Sí, tal Entonces, cual. Es que lo asumís como una cuestión vos casi... Vos fíjate que empezamos la nota hablando del estigma. El estigma es esa marca. Y sigue subsistiendo, eso es lo que Sigue a mí me llama la subsistiendo. atención. Sin embargo, vos ves 2 mamás con 3 hijos y ya no es un estigma tan indeleble, ya está mucho más abierto. Sin embargo, ese matrimonio, los 2 de 60 años que son solos, quizás está más marcado. Entonces, y la pregunta duele, son esas preguntas que marcan, esas preguntas que no Sí, querés totalmente. escuchar, son esas Sí, preguntas que uno hace la vista gorda y esas preguntas que duelen, porque hay preguntas que duelen. Claro, porque la pregunta es el por qué. Nadie te afirma, Siempre es te por dice... qué. Claro, El nadie por qué. te dice, no tuviste O son esas hijos. miradas que juzgan, esas miradas inquisidoras, esas miradas que no perdonan. Entonces hay que empezar, creo yo, a ubicarse más, a ser más discreto y a respetar más los lugares del otro. Por eso hay que enseñarle a la gente que el concepto de familia hoy es mucho más amplio, la familia hoy es mucho más diversa, es mucho más inclusiva, es mucho más respetuosa, es mucho más amplia. Y eso está muy bueno, porque hay una mirada social mucho más integradora, mucho más... Y mucho más humana. Mucho más humana, qué linda palabra. Entonces, eso está bueno que suceda. Frente a lo que está pasando, ¿vos crees que hay, porque ya hay países que están planteándose este tema desde la concepción multidisciplinaria, la sociología, la antropología, la psicología? El caso de Italia, por ejemplo, que tienen bajas tasas de natalidad. Hay otros países de Europa que también están atravesando crisis de esa naturaleza. ¿Vos creés que esto puede sobrevenir en un cambio en las estructuras? Porque siempre se habla de la superpoblación mundial que puede llegar a ser una verdadera pandemia ante la falta de alimentos, la falta de recursos naturales, la falta de recursos energéticos. Pero aquí en algunos países se está dando el fenómeno contrario. La población vieja sin población joven que sea la que mantenga... Y que te pagan para ir. Claro. Irlanda, hay islas, Italia, Irlanda, Islandia, te Islandia, ahí está, me te había olvidado, pagan para Groenlandia. ir. Sí. $20.000, te pagan Dinamarca. Dinamarca, te pagan Sí. $20.000 para ir a vivir ahí, porque es toda población vieja que se está muriendo y quieren que vos vayas joven y que generes una familia para hacer como una tasa, una población nueva de natalidad, porque se está muriendo la gente y se están acabando esas poblaciones. Eso es increíble. Y eso Qué contraste, qué debate para ustedes, ¿eh? Increíble, y eso sale para en la psicología radio, social. totalmente sale en la radio, en la televisión, y hay programas mundiales de esto. Es muy bueno el ejemplo que tocas, porque esto es totalmente opuesto a esto de lo que estamos hablando. Claro, hablamos de parejas que se niegan a tener hijos, hablamos del problema de la superpoblación mundial, la escasez de alimentos, o sea, todas las escaseces que devienen por el exceso poblacional en el planeta. Pero también hay lugares en donde ese exceso poblacional se transforma en todo lo contrario. La deficiencia, el déficit de energía joven que puede hacer la planta productiva o la parte productiva de un país para su desarrollo. Entonces se dan esos contrastes, ¿no? Increíble. Y un país que apuesta y que paga y que tiene dinero para invertir en población, ¿no? En cuestiones socioculturales, económicas, Sí, subsidios a la educación, pero a la totalmente, vivienda, a la créditos, vivienda, líneas al crédito, crediticias, todo eso totalmente, eso es impresionante. que acá no lo tenemos. Acá tenemos que aprender mucho de eso.
tenemos que aprender mucho. Vamos a ver ahora qué sucede con esto. Creo que es una oportunidad impresionante que tenemos para aprender de este efecto global europeo. Vamos a ver qué pasa. No perdamos las esperanzas. Alejandro, un placer escucharte. Te vamos a volver a convocar, porque Pero la verdad que es un muchísimas placer. gracias, muchas gracias. Alejandro Lanuque, que es especialista, doctor en psicología social, y el abordaje de un tema que seguramente ustedes se lo están planteando, ¿eh? Porque o tenemos un amigo, o tenemos un vecino, o tenemos hijos, o tenemos nietos, no sé, gente en nuestro entorno que toma una decisión tajante, no tener hijos. Bueno, aquí algunas explicaciones como para tener en cuenta. Ah, tenés razón, Facu, me dice mi productor. Si tuviste algún encuentro cercano con extraterrestres o paranormal. Las dos, paranormal y con extraterrestres. ¿En serio con extraterrestres? No, te escuchamos, somos todo oídos. Pero lo vamos a dejar como picando para que la gente lo vea a través de mi Instagram. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Vamos a cámara y le vamos a decir a la gente. Es Alejandro_Lanuque. Ahí van a poder ver mi encuentro paranormal. Directamente ahí, síganme y lo van a poder ver y encontrar ahí. Perfecto, bueno.